El tráfico en el periférico de la Ciudad de México estaba, como siempre, infernal. Era viernes por la tarde, el sol golpeaba sin piedad el asfalto y el aire acondicionado de mi sedán modelo 2018 apenas podía competir con el calor que irradiaban los miles de coches estancados a mi alrededor. Tamborileé los dedos sobre el volante, sintiendo como el cuero desgastado se pegaba a mi piel. Podría haber tomado el helicóptero de la empresa desde Santa Fe hasta un helipuerto cercano en Lomas de Chapultepec. Mi cuenta bancaria me lo permitía sin pestañear, pero eso habría arruinado el disfraz. Hoy no era Mireya Valdés, la CEO de Aurora Holdings, la mujer que movía millones de pesos con una sola firma electrónica. Hoy, volvía a ser simplemente Mireya, la hija solterona, la que, apenas sale adelante, la oveja gris de la familia Valdés. Miré el asiento del copiloto. Allí reposaba una botella de tequila reserva de la familia, edición especial. Me había costado casi 5,000 pesos. Una pequeña fortuna para la secretaria, que ellos creían que yo era, pero una ofrenda necesaria para el ego de mi padre, don Héctor. Hoy cumplía 62 años, y en el mundo de los Valdés, si no llegas con un regalo que grite marca y precio, mejor no llegues. Tardé 1 hora y media en recorrer los 15 kilómetros que separaban mi ático en la zona financiera del bastión de Dinero Viejo, donde vivían mis padres. Al llegar a la reja de hierro forjado de la mansión familiar, un guardia de seguridad nuevo, un joven moreno con uniforme que le quedaba un poco grande, me hizo señas para que me detuviera. Bajé la ventanilla. Buenas tardes, señorita. La entrada de servicio y proveedores es por la calle lateral, dijo él, sin siquiera mirar mi rostro, juzgando únicamente mi coche gris polvo en medio de la fila de Mercedes, BMWs y camionetas blindadas que entraban al recinto. Sentí una punzada familiar en el estómago. No era ira, era una vieja amiga llamada humillación. Soy Mireya Valdés, dije, manteniendo la voz neutra. Soy la hija del dueño. El guardia parpadeó, confundido. Miró su lista, luego miró mi coche, y finalmente a mí. Sus ojos se abrieron con un destello de pánico. Ay, disculpe, señorita Valdés. No. No la reconocí. Pásele, por favor. Una disculpa. Avancé lentamente por el camino de adoquines. A mi derecha, el jardín estaba impecable, con las fuentes de cantera funcionando a toda potencia. A mi izquierda, estacionado en el lugar de honor, justo frente a la puerta principal de caoba tallada, estaba el Porsche 911 Carrera color amarillo canario de mi hermano Esteban. Brillaba bajo el sol como una joya obscena. Todavía tenía el permiso provisional pegado en el parabrisas. Suspiré. Ese coche costaba más de lo que la empresa familiar había generado en ganancias netas en los últimos 2 años. Sabía exactamente de dónde había salido el dinero para pagarlo, y ese conocimiento pesaba en mi pecho como una losa de concreto. Estacioné mi coche al fondo, casi escondido detrás de una camioneta de catering, para no afear la fachada. Al bajar, alicé mi vestido. Era un diseño sencillo de Zara, color azul marino. Elegante, pero discreto. Lo había elegido a propósito. No podía permitir que mi ropa costara más que la de mi madre. Esa era la regla número 1 de supervivencia en esta casa, nunca brilles más que el sol, y en esta casa, el sol tenía 2 cabezas, doña Lourdes y su precioso hijo Esteban. Caminé hacia la entrada. El sonido de los mariachis ya se escuchaba desde el interior, mezclado con las risas estridentes de la alta sociedad mexicana. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Mi madre, doña Lourdes, estaba allí. Llevaba un vestido de seda color esmeralda y tantas joyas encima que tintineaba al moverse. Me miró de arriba abajo, su sonrisa de anfitriona perfecta se desvaneció por una fracción de segundo, reemplazada por esa mueca crítica que yo conocía desde la infancia. Mireya, dijo, sin acercarse para darme un beso. Llegas tarde. ¿Y qué traes puesto? Hola, mamá. Feliz de verte también, respondí, ignorando el dardo. El tráfico estaba imposible. Siempre tienes excusas. Hizo un gesto vago con la mano hacia mi vestido. Te ves apagada.
como una oficinista en viernes casual. Dios mío, ¿no podías haberte comprado algo mejor? Hay gente importante aquí, inversores de tu padre. No quiero que piensen que te va mal. Me va bien, mamá. Es un vestido cómodo. Cómodo, repitió ella con desdén, como si fuera una mala palabra. Bueno, entra rápido. Y por favor, no te pongas a hablar de tus cosas aburridas de contabilidad. Si alguien pregunta, solo sonríe. Y ve a la cocina primero, revisa si los canapés de salmón están saliendo a tiempo. Esos meseros son unos inútiles y necesito ojos allí. Ni un, gracias. Ni un, ¿cómo estás? Solo una orden. Asentí, tragándome las palabras que querían salir, y entré en la boca del lobo. El aire acondicionado estaba helado, pero yo sentía que me estaba quemando viva. La cocina, a la que mi madre me había desterrado, no era un lugar pequeño, era una instalación industrial digna de un restaurante, llena de acero inoxidable y el olor frenético de salsas reduciéndose y hornos trabajando a máxima potencia. Los meseros entraban y salían con bandejas de plata cargadas de escamoles y jamón ibérico. Me pegué a la pared para no estorbar, sintiéndome una extraña en la casa donde crecí. Necesitaba un momento. Me deslicé hacia el pequeño baño de visitas que estaba cerca del área de servicio, el que usaban los empleados de confianza. Cerré la puerta y el cerrojo hizo un clic sólido que, por un instante, silenció la música de mariachi que retumbaba fuera. Me miré en el espejo. Las ojeras estaban bien cubiertas por el corrector, pero mis ojos no mentían. Había una dureza en ellos que no estaba allí hace 10 años. 10 años. De repente, el baño con olor a lavanda barata se desvaneció y fui arrastrada hacia atrás, a la biblioteca de esta misma casa. Tenía 22 años. Tenía en mis manos una carta de aceptación de Wharton, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, y una beca parcial. Solo necesitaba que mi padre firmara como aval para el préstamo del resto de la matrícula. ¿Para qué?, había dicho don Héctor, ni siquiera levantando la vista de su periódico. ¿Para qué te vayas 2 años, regreses con la cabeza llena de ideas gringas y luego te cases y te dediques a cambiar pañales? Es una mala inversión, Mireya. El dinero de la familia es para expandir el negocio que heredará Esteban. Él necesita capital para sus proyectos. Tú necesitas ubicarte. Recuerdo el sonido del papel rompiéndose. No fue él quien rompió la carta, fui yo, días después, cuando entendí que no importaba cuánto suplicara. Nunca habría dinero para mí. El reflejo en el espejo cambió. Ahora era hace 3 años. Estaba en mi primer departamento en la colonia Roma, un lugar pequeño que había comprado con mis primeras comisiones gordas. Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era mi madre, llorando histérica. Hacienda, Mireya. Van a meter a tu padre a la cárcel. Dicen que hubo evasión fiscal. El contador anterior. Esteban firmó unos papeles que no debía. Siempre era Esteban. Esteban firmó, Esteban chocó, Esteban perdió. Pero era papá quien iría a prisión. Esa noche no dormí. Al amanecer, vendí mi departamento. Vendí mi coche. Vacié mis ahorros. Creé una sociedad anónima llamada Aurora Holdings, para que mi nombre no apareciera, y transferí 20 millones de pesos para cubrir la deuda fiscal, las multas y los sobornos necesarios para que el expediente se perdiera. Cuando le dije a mi padre que el problema estaba resuelto gracias a un inversionista ángel que había conseguido contactar, él no me abrazó. Miró al cielo, levantó las manos y dijo, gracias, Dios mío. Sabía que no abandonarías a un hombre de fe. Sabía que Esteban traería suerte al final. Me atribuí el mérito del contacto, pero él le atribuyó el milagro a la suerte de Esteban. Nunca supo que el inversionista ángel era la hija a la que le negaba un préstamo estudiantil. Nunca supo que durante 2 años viví en un cuarto rentado comiendo atún de lata para recuperar mi capital. Abrí el grifo del lavabo. El agua fría golpeó mis muñecas, trayéndome de vuelta al presente. Ya basta, Mireya, susurré a mi reflejo.
Ya no eres esa niña. Eres la dueña de la mitad de la deuda de esta familia. Eres el tiburón que nada en su pecera sin que ellos lo sepan. Me sequé las manos con una toalla de papel áspera. Hoy era el día. Hoy, mi padre se jubilaba oficialmente. Había rumores, susurros en el mercado financiero, de que anunciaría al sucesor. Una parte ingenua de mí, una parte estúpida y pequeña que se negaba a morir, todavía tenía una esperanza. Había manejado los números de Muebles Valdés desde las sombras durante 5 años. Había corregido los balances, había sugerido estrategias a través de correos anónimos que mi padre creía que venían de sus consultores caros. Quizás, pensaba esa niña estúpida, quizás hoy diga, Mireya siempre ha estado ahí. Salí del baño. El pasillo estaba vacío. Alicé mi falda una vez más y caminé hacia el salón principal. No sabía que estaba caminando hacia mi propia ejecución pública. El salón principal era un espectáculo obsceno de derroche. Candelabros de cristal de baccarat colgaban del techo, proyectando una luz dorada sobre la multitud. Había al menos 200 personas, socios del club de golf, políticos locales de dudosa reputación, señoras de la caridad que gastaban más en botox que en donaciones, y toda la parentela lejana que solo aparecía cuando había barra libre de alcohol premium. Me abrí paso entre la gente, sosteniendo mi botella de tequila contra el pecho como un escudo. Mirellita. Una voz chillona me detuvo. Era mi tía Clara, la hermana chismosa de mi madre. Llevaba un vestido rosa fucsia que lastimaba la vista. Tanto tiempo. Ay, mija, te ves, rellenita, ¿no? ¿Sigues soltera? Hola, tía. Sí, sigo soltera y muy ocupada trabajando, respondí con mi mejor sonrisa falsa. Ay, qué pena. El hijo de mi vecina se acaba de divorciar, es un buen muchacho, aunque le gusta un poco el trago, pero tiene dinero. Debería presentártelos. A tu edad no te puedes poner exigente. Gracias, tía, pero estoy bien. Me escapé antes de que pudiera sacar su celular para mostrarme fotos. Busqué con la mirada un lugar seguro y lo encontré cerca de la mesa de postres. Allí estaba mi tía Beatriz, la única persona en esta familia que no me daba ganas de vomitar. Beatriz era la hermana menor de mi papá, la rebelde, que se había casado con un artista y vivía en San Miguel de Allende. Tenía el pelo gris corto y una mirada inteligente que escaneaba la fiesta con el mismo cinismo que yo sentía. Mireya, querida, dijo ella, dándome un abrazo real, fuerte y cálido. ¿Cómo estás aguantando este circo? Con dificultad, tía. Y todavía no empieza el discurso, susurré, aceptando la copa de vino tinto que me ofrecía. Tu hermano ya está haciendo de las suyas, Beatriz señaló con la cabeza hacia el centro del salón. Allí estaba Esteban. Llevaba un traje italiano color azul eléctrico que le quedaba demasiado ajustado, mocasines sin calcetines y un reloj de oro del tamaño de un plato. Estaba rodeado de un grupo de chicas jóvenes, modelos o aspirantes a influencers, que reían exageradamente de todo lo que él decía. Y entonces le dije al arquitecto, güey, no quiero mármol nacional, quiero mármol de Carrara importado para el lobby de las nuevas oficinas. Porque la imagen lo es todo, ¿saben? Muebles Valdés va a entrar al metaverso, vamos a vender NFTs de sillas. Es el futuro, chavas. Casi escupo mi vino. ¿NFTs? ¿Mármol de Carrara? La empresa apenas tenía liquidez para pagar la nómina de la próxima quincena. Yo lo sabía porque yo había revisado los estados de cuenta bancarios a los que todavía tenía acceso, por error. Es un idiota, dijo Beatriz, leyendo mi mente. Héctor está ciego. Es su hijo varón, tía. El heredero, dije con amargura. En ese momento, la música se detuvo. Un reflector iluminó el pequeño escenario que habían montado al fondo del salón. Mi padre subió los escalones con dificultad, apoyándose en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Parecía más viejo de lo que era, su piel grisácea bajo el maquillaje de televisión que seguramente mi madre le había obligado a usar. Tomó el micrófono. El silencio se hizo en la sala,
solo roto por el tintineo de hielos en los vasos. Gracias, gracias a todos por venir, su voz retumbó, potente, esa voz de patriarca que solía hacerme temblar de niña. 62 años. Se dice fácil. ¿He construido este imperio con mis propias manos, con sudor y sangre? Y con el dinero de tu hija, pensé, apretando la mandíbula. Pero un rey no puede gobernar para siempre, continuó, buscando a alguien en la multitud. Sus ojos pasaron por encima de mí sin detenerse, como si yo fuera parte del mobiliario, y aterrizaron en Esteban. Hoy, es el comienzo de una nueva era. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Sabía lo que venía. Lo sabía, y aún así, dolía. Quiero invitar aquí arriba a mi orgullo. Al hombre que llevará el apellido Valdés hacia el futuro. Esteban, hijo, sube aquí. Los aplausos estallaron. Esteban se pavoneó hasta el escenario, levantando las manos como un boxeador victorioso. Mi madre lloraba en primera fila, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Hijo, dijo mi padre, poniéndole una mano en el hombro, ante todos estos testigos, te nombro oficialmente presidente ejecutivo y dueño mayoritario de Muebles Valdés. Todo es tuyo. Hazlo crecer. Esteban tomó el micrófono. Gracias, papá. No te voy a fallar. Vamos a llevar esto a otro nivel. A huevo. Más aplausos. La gente vitoreaba. Yo me quedé inmóvil, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. Pero el espectáculo no había terminado. Mi padre volvió a tomar el micrófono y levantó una mano para pedir silencio. Y, dijo, y por un segundo, me miró. Una sonrisa extraña curvó sus labios. No me he olvidado de mi querida Mireya. ¿Dónde estás, hija? Todas las cabezas se giraron hacia mí. El reflector me cegó momentáneamente. Sube, sube un momento. Mis piernas se movieron solas. Subí al escenario, sintiéndome pequeña y expuesta. Mi padre metió la mano en el bolsillo de su saco. Para Esteban, la responsabilidad del imperio, anunció mi padre. Y para Mireya, que siempre ha sido, bueno, más hogareña, tengo un regalo especial para que no se sienta excluida. Sacó un sobre y me lo extendió. Lo tomé, mis manos temblando ligeramente. Ábrelo, insistió. Lo abrí. Dentro había una tarjeta de plástico dorada y un libro pequeño. Es una tarjeta de descuento vitalicia del 20% para comprar muebles en nuestras tiendas, dijo mi padre, riendo. Para cuando encuentres marido y tengas que amueblar tu casita. Y el libro es de recetas de la abuela. Para que aprendas a cocinar como tu madre. Porque, seamos honestos, hija, los negocios no son lo tuyo. Tu lugar está en el hogar. El silencio en la sala duró un segundo, y luego, alguien se rió. Fue Esteban. Su risa fue la señal. De pronto, toda la sala se reía. Risas educadas, risas crueles, risas que me despellejaban viva allí mismo, bajo la luz del reflector. Miré la tarjeta de descuento en mi mano. Miré la cara de satisfacción de mi hermano. Miré a mi madre, que aplaudía sonriente, ajena a mi humillación. Y finalmente, miré a mi padre. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un sonido fuerte. Fue como el chasquido de una rama seca en invierno. El amor, la lealtad, la necesidad desesperada de aprobación que había cargado durante 32 años, todo se evaporó. Y en el espacio vacío que dejaron esos sentimientos, algo nuevo empezó a llenarse. Algo frío. Algo calculado. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas un movimiento de labios. Gracias, papá, dije al micrófono. Mi voz no tembló. Es un regalo muy revelador. Bajé del escenario en medio de aplausos dispersos. No corrí. No lloré. Caminé con la espalda recta, sintiendo las miradas de lástima clavadas en mi nuca como agujas. La tía Beatriz intentó interceptarme,
Su rostro una máscara de furia e incredulidad, pero le hice un gesto sutil con la mano para que no interviniera. Esto tenía que hacerlo sola. Esperé cerca de la puerta del estudio privado de mi padre. Sabía que después del brindis, él y Esteban se retirarían allí para firmar los documentos legales con el notario de la familia. Era el ritual. 20 minutos después, aparecieron. Don Héctor caminaba con el pecho hinchado, Esteban iba contando chistes obscenos al notario, un hombre bajo y calvo que reía por obligación. Cuando me vieron parada junto a la puerta de roble, su risa se cortó. Mireya, dijo mi padre, frunciendo el ceño. ¿Qué haces aquí? La fiesta es afuera. No estorbes, tenemos asuntos de hombres que tratar. Necesito 5 minutos, papá. A solas. Con los dos. No tengo tiempo para tus berrinches, niña. Si es por el regalo. Es sobre la empresa, le interrumpí. Mi voz sonó tan fría que incluso Esteban parpadeó. Y sobre tu futuro. Don Héctor suspiró, irritado, y le hizo una seña al notario para que esperara afuera. Entramos al estudio. El olor a cuero viejo y tabaco impregnaba el aire, el mismo olor que siempre asocié con el poder y el rechazo. Mi padre se sentó detrás de su enorme escritorio. Esteban se dejó caer en un sofá de piel, sacando su celular para checar Instagram. Habla rápido, dijo Esteban sin mirarme. Tengo que volver con mis invitados. Me paré frente al escritorio. No me senté. Ve, comencé, usando la palabra con una formalidad deliberada. ¿Estás seguro de que Esteban está listo para dirigir Muebles Valdés? Otra vez con tus celos, bufó mi padre. Esteban tiene la visión. Tiene el carisma. Tú eres buena contando centavos, Mireya, pero los negocios requieren agallas. Las agallas no pagan deudas, papá. La empresa tiene pasivos por más de 30 millones de pesos. Los proveedores de madera no han cobrado en 3 meses. La línea de crédito con Banorte está topada. Esteban soltó una carcajada. Ay, por favor. Eres una exagerada. Ya hablé con unos socios, vamos a reestructurar todo con el proyecto de los NFTs. Además, Aurora Holdings siempre nos respalda. Son nuestros socios silenciosos. Papá dice que son muy leales. Aurora Holdings. Al escuchar el nombre, sentí una extraña mezcla de poder y tristeza. Aurora Holdings, repetí lentamente. ¿Has leído el contrato de deuda con Aurora, Esteban? ¿Lo has leído tú, papá? Eso lo ve el departamento legal, desestimó mi padre con un gesto de mano. Ellos nos prestaron el dinero cuando estábamos en apuros. Son amigos. El contrato tiene cláusulas, papá. Específicamente, la cláusula 4.2 sobre el cambio de control. ¿De qué demonios hablas? Esteban finalmente bajó el celular. La cláusula dice que si la dirección ejecutiva de la empresa cambia a una persona que no sea aprobada explícitamente por el acreedor mayoritario, es decir, por Aurora, la deuda total se vence inmediatamente. Y si no se puede pagar en efectivo en 24 horas, el acreedor tiene derecho a convertir la deuda en acciones. Al 85% del valor de la empresa. Mi padre se puso rojo. Nadie aprobaría un contrato así. Es una locura. Tú lo firmaste, papá. Hace 5 años. Estabas tan desesperado por no ir a la cárcel por evasión fiscal que firmaste lo que sea que te pusieron enfrente sin leerlo. Mientes. Gritó él, golpeando el escritorio. Solo quieres arruinar el momento de tu hermano. Eres una envidiosa, amargada y fea. Por eso nadie te quiere. Por eso estás sola. Las palabras flotaron en el aire, densas y venenosas. Fea. Amargada. Nadie te quiere. Miré a Esteban. Él me estaba mirando con una sonrisa de burla, disfrutando ver cómo papá me destrozaba. Vete de mi casa, siseó mi padre. Y no vuelvas hasta que sepas respetar a tu hermano y a tu padre. Ah, y olvídate de tu trabajito de revisar cuentas aquí.
A partir de mañana, tienes prohibido entrar a las oficinas. Esteban, asegúrate de que seguridad tenga su foto. Dalo por hecho, papá, dijo Esteban. Adiós, hermanita. Cierra la puerta al salir. Respiré hondo. El último hilo que me ataba a ellos se soltó. Ya no había dolor. Solo había claridad. Está bien, dije. Metí la mano en mi bolso y saqué la tarjeta de descuento y el libro de cocina que me habían dado. Los dejé suavemente sobre el escritorio. Quédense con esto. Lo van a necesitar más que yo. ¿Qué quieres decir? Preguntó mi padre, con los ojos entrecerrados. Nada. Feliz cumpleaños, papá. Disfruta tu fiesta. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mireya. Gritó mi padre. Si sales por esa puerta, te desheredo. No verás un centavo de mi dinero cuando me muera. Me detuve en el umbral, sin girarme. Tu dinero, murmuré para mí misma. ¡Qué chiste! Salí del estudio y cerré la puerta. El sonido del mariachi cantando, El Rey, llenó mis oídos. ¿Pero sigo siendo el rey? Caminé hacia la salida, pasando de largo a mi madre que estaba presumiendo su collar de diamantes a una amiga. Pasé de largo a la tía Beatriz, que me miró con preocupación. Salí al aire fresco de la noche, donde el ballet parking me trajo mi coche gris. Me subí, puse las manos en el volante y, por primera vez en toda la noche, mis hombros se relajaron. Saqué mi celular. Busqué el contacto guardado como Licenciado Mendoza. Escribí un mensaje corto. Ejecuta la cláusula 4.2 mañana a las 9 de la mañana. Sin piedad. Le di enviar. Vi cómo la barra de progreso se llenaba y el mensaje salía volando hacia el ciberespacio. Arranqué el motor. Mientras me alejaba de la mansión iluminada, miré por el espejo retrovisor. Parecía un castillo de naipes brillando en la oscuridad. Y yo acababa de soplar. Mi departamento en Santa Fe estaba en el piso 40. Desde el ventanal de la sala, la Ciudad de México parecía un mar de luces infinitas, indiferente y hermosa. Era un contraste absoluto con la mansión de Lomas. Aquí no había muebles antiguos heredados de abuelas muertas, ni alfombras persas que no se podían pisar. Aquí todo era minimalista, funcional, frío. Mi santuario. Me quité los tacones en la entrada y sentí el alivio inmediato del suelo de mármol fresco bajo mis pies. Caminé hacia la pequeña caja fuerte escondida detrás de un panel falso en mi vestidor. Digité la combinación, la fecha en que mi padre me negó el préstamo estudiantil. Clic. La puerta se abrió. Saqué la carpeta de cuero negro con el logo grabado en plata, Aurora Holdings. Me serví una copa de vino, me senté en el sofá y abrí la carpeta. Allí estaba mi vida secreta. Documentos constitutivos, actas de asamblea, y lo más importante, el contrato de deuda convertible firmado por Héctor Valdés hace 5 años. Pasé los dedos por la firma de mi padre. Recordé el día que lo firmó. Estaba tan aterrorizado por la auditoría fiscal que ni siquiera leyó la letra pequeña. Solo vio los ceros en el cheque y firmó. Yo había llorado esa noche, sintiéndome culpable por engañarlo, aunque fuera para salvarlo. «Qué estúpida fuiste, Mireya», me dije en voz alta. «Pensaste que eras su salvadora. Solo era su cajero automático». Abrí mi laptop. La luz azul de la pantalla iluminó la habitación oscura. Entré a mi banca en línea. No a la de Aurora, sino a mi cuenta personal, esa cuenta, modesta, de la que salían miles de pesos cada mes para mantener la ilusión de la vida perfecta de los Valdés. Primer movimiento, la tarjeta de crédito American Express Platinum de mi madre. Concepto, gastos médicos, salones de belleza, y sus interminables almuerzos en el club. Estaba domiciliada a mi cuenta desde hacía 8 años, cuando papá tuvo problemas de liquidez, y mamá se negó a bajar su nivel de vida. Moví el cursor sobre el botón, cancelar domiciliación. Por los vestidos que criticaste, murmuré, y hice clic. Segundo movimiento,
el seguro de gastos médicos mayores de mi padre. Era una póliza VIP que cubría cualquier cosa, desde una uña encarnada hasta un trasplante de corazón en Houston. Costaba una fortuna mensual. Por el préstamo que me negaste. Clic, cancelado. La póliza se vencería a la medianoche. Tercer movimiento, el arrendamiento del Porsche de Esteban. Sí, incluso eso. Esteban creía que la empresa pagaba su coche. La realidad era que la empresa no tenía crédito, así que yo había puesto mi nombre como aval solidario y pagaba las mensualidades cuando la empresa se olvidaba, que era casi siempre. Por llamarme fea y amargada. Clic, notifiqué a la arrendadora el cese de pagos y solicité la recuperación de la unidad por incumplimiento. Seguí así durante una hora. El club de golf. La suscripción de vinos. El mantenimiento de la alberca. Fui cortando, uno por uno, los hilos invisibles que sostenían sus vidas de lujo. Cuando terminé, mi saldo disponible había aumentado considerablemente, pero mi pecho se sentía extrañamente vacío. No había euforia. No había risa maníaca de villana de telenovela. Solo había silencio. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de WhatsApp de la tía Beatriz. Te fuiste sin despedirte. Tu padre está furioso. Esteban está borracho y prometiendo que convertirá la empresa en el próximo Amazon. ¿Estás bien? Miré el mensaje. Beatriz era la única inocente en todo esto. Le respondí, estoy mejor que nunca, tía. Mañana va a ser un día difícil. Si puedes, no vayas a la oficina. Te quiero. Cerré la laptop. Me terminé el vino de un trago. Mañana, el mundo de los Valdés amanecería en ruinas, y yo sería la arquitecta parada sobre los escombros. El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo de la Ciudad de México supiera lo que venía. Me levanté a las 5 de la mañana, hice mi rutina de ejercicio, me duché con agua helada y me vestí. No me puse el traje gris de secretaria eficiente, que solía usar para no ofender a mi familia. Hoy elegí un traje sastre de Hugo Boss, color blanco inmaculado, corte afilado. Zapatos de tacón de aguja negros. Maquillaje impecable, labios rojos mate. Me recogí el pelo en una coleta alta y tirante. Me miré al espejo. Ya no había rastro de la hija sumisa. La mujer que me devolvía la mirada era la CEO de Aurora Holdings. Era peligrosa. A las 9:30 de la mañana, mi celular comenzó a sonar. Lo tenía en modo no molestar, pero veía las notificaciones iluminar la pantalla mientras conducía hacia las oficinas de Muebles Valdés en Polanco. Mamá, 3 llamadas perdidas. Mamá, 5 mensajes de WhatsApp. Esteban, 2 llamadas perdidas. Dejé que el buzón de voz hiciera su trabajo. Al llegar al edificio de oficinas, no estacioné en la calle lateral como solía hacer. Entré directamente al estacionamiento ejecutivo. El guardia de la pluma, el viejo don Rogelio, salió de su caseta con el ceño fruncido. Señorita Mireya, usted sabe que estos lugares son para directivos. Su lugar está allá atrás. Bajé la ventanilla y me quité las gafas de sol. Hoy no, Rogelio. Abre la pluma. Algo en mi voz, o quizás en mi nueva apariencia, lo hizo dudar. Titubeó un segundo y luego presionó el botón. La pluma se levantó. Estacioné mi Audi, el que usaba los fines de semana, no el sedán viejo, en el lugar que decía, vicepresidente, el lugar que solía estar vacío porque nadie ocupaba ese puesto realmente. Mientras caminaba hacia el elevador, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. Era mamá. Puse el altavoz mientras entraba al ascensor vacío. Mireya. Por fin contestas. Su voz era un chillido agudo. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Estoy en el salón de belleza y mi tarjeta fue rechazada. Rechazada. La chica de la recepción me miró como si fuera una delincuente. ¡Qué vergüenza! Llama al banco y diles que es un error. Miré los números del piso ascender en el panel digital. 3, 4.
5. No es un error, mamá, dije con calma. ¿Qué? ¿De qué hablas? Claro que es un error. Es la tarjeta platino. Es mi tarjeta platino, mamá. La que yo pago. Y como el viernes papá me dejó muy claro que ya no soy parte de la familia y que debo buscarme la vida, decidí que ya no puedo permitirme patrocinar tus manicuras. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Solo se escuchaba su respiración agitada. Me cortaste la tarjeta. Susurró, como si no pudiera procesar el concepto. ¿A tu propia madre? Habla con tu esposo, mamá. Él es el proveedor, ¿no? O con tu hijo millonario. Que tengas buen día. Colgué justo cuando las puertas del elevador se abrían en el piso 8, la planta ejecutiva. El ambiente en la oficina era caótico. Podía oler el miedo. Las secretarias cuchicheaban en los pasillos, los teléfonos no paraban de sonar. Caminé por el pasillo central como Moisés abriendo el mar rojo. El sonido de mis tacones contra el piso de mármol hizo que todos se giraran. ¿Quién es ella? Escuché susurrar a una de las nuevas asistentes de marketing. Creo que es la hija del dueño, pero se ve diferente, respondió otra. Llegué a la recepción principal. Allí estaba Esteban, rojo de ira, gritándole a la recepcionista. Me vale madres lo que diga el sistema. Pide el maldito Uber Eats con la cuenta de la empresa. Tengo hambre y tengo una cruda que me mata. Lo siento, licenciado Esteban, decía la pobre chica, al borde de las lágrimas. La cuenta corporativa está bloqueada. Dice, fondos insuficientes, y, cuenta congelada por orden judicial. Imbéciles. Todos son unos inútiles. Buenos días, presidente, dije, deteniéndome detrás de él. Esteban se giró bruscamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su traje arrugado. Claramente no había dormido en casa. Me miró, confundido por mi ropa, pero su arrogancia ganó rápidamente. ¿Qué haces aquí? Papá te prohibió la entrada. Seguridad. No te gastes la garganta, dije, consultando mi reloj. Eran las 10 de la mañana en punto. Tienes una reunión en 5 minutos en la sala de juntas. No llegues tarde. ¿Reunión? ¿Con quién? Yo no convoqué nada. No, sonreí. La convoqué yo. Part 7. La reunión de emergencia, QKHP KHNCP, STD-KIN, 750. Entré a la sala de juntas principal. Era un espacio imponente con una mesa de caoba de 6 metros y vistas panorámicas a Polanco. Olía a cera para muebles y a miedo rancio. Mis aliados ya estaban allí. El licenciado Mendoza, mi abogado de confianza, estaba sentado a la cabecera, revisando unos documentos con una calma quirúrgica. A su lado, 2 auditores forenses de una de las firmas Big Four tecleaban en sus laptops. Licenciado, saludé, asintiendo. Señorita Valdés. Todo está listo. El acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de Aurora Holdings se registró a las 9:01 de la mañana. La notificación de ejecución de deuda se entregó en recepción a las 9:15 de la mañana. Perfecto. Me senté, no en la silla del lado, sino en la silla del presidente, la que solía ocupar mi padre. Giré la silla para mirar hacia la puerta y esperé. 5 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Don Héctor entró, apoyándose pesadamente en su bastón, seguido por un Esteban que parecía un niño regañado y confundido. Al verme sentada en su silla, la cara de mi padre pasó del gris al púrpura en un segundo. «Quítate de ahí ahora mismo», rugió, levantando el bastón. «Esto es el colmo. Seguridad. ¿Dónde está seguridad?» «La seguridad trabaja para la empresa, papá», dije sin moverme. «Y dado que la empresa tiene nuevos dueños, ahora trabajan para mí». «Siéntense». ¿Nuevos dueños? Don Héctor miró a Mendoza y luego a mí. ¿De qué locura estás hablando? Mendoza,
Tú eras el abogado de la familia. ¿Qué haces sentado con esta traidora? Corrección, don Héctor, dijo Mendoza, ajustándose las gafas. Yo soy el abogado de Aurora Holdings. Y la señorita Mireya Valdés es la propietaria única y directora general de Aurora Holdings. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio físico, pesado, que succionó el aire de la habitación. Vi el momento exacto en que el cerebro de mi padre intentó procesar la información y falló. ¿Tú? Preguntó Esteban, con una risa nerviosa. ¿Tú eres Aurora? No mames, Mireya. Si tú no tienes ni para comprarte ropa decente. Aurora nos prestó 20 millones. 25 millones, 340,000 pesos, más intereses moratorios, corregí. Y sí, Esteban. Yo soy Aurora. El dinero que salvó el trasero de papá de la cárcel y que ha pagado tus juguetes durante 5 años, salió de mi bolsillo. De mis inversiones. De mi trabajo. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia la pantalla de proyección y conecté mi tablet. Les presento la realidad, dije. En la pantalla apareció un gráfico de pastel. Era rojo casi en su totalidad. Esto es Muebles Valdés hoy. Pasivos superan activos en una proporción de 3-1. Técnicamente, esta empresa está en quiebra técnica. Cambié la diapositiva. Apareció el contrato escaneado con la firma de mi padre resaltada en amarillo neón. Y este es el contrato que firmaste, papá. Cláusula 4.2. Cambio de control no autorizado. Me acerqué a ellos. Mi padre se había desplomado en una silla, respirando con dificultad. Esteban estaba pálido, con la boca abierta. El viernes anunciaste a Esteban como nuevo dueño y presidente. No pediste mi permiso. No notificaste a Aurora. Eso activó la cláusula de vencimiento anticipado. La deuda total es exigible hoy. Miré a Esteban. ¿Tienes 25 millones de pesos en tu cuenta, señor presidente? Esteban tragó saliva. Negó con la cabeza. Bien. Entonces pasamos a la siguiente parte de la cláusula. Conversión de deuda por capital. Hice una señal a Mendoza. Él deslizó 2 carpetas gruesas sobre la mesa pulida hacia ellos. A partir de esta mañana, continué, mi voz resonando en la sala, Aurora Holdings ha ejercido su derecho. Hemos capitalizado la deuda. Aurora ahora posee el 85% de las acciones de Muebles Valdés. Ustedes dos, se quedan con el 15% restante. Repartido entre ambos. No puedes hacer esto, susurró mi padre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de impotencia. Es mi empresa. Es mi legado. Era tu legado, dije, implacable. Hasta que decidiste dárselo a un inútil solo porque es hombre. Ahora es mi negocio. Y yo no dirijo negocios basándome en el sentimentalismo. La sala de juntas parecía haberse encogido. Don Héctor y Esteban parecían diminutos, aplastados por el peso de las carpetas legales que tenían enfrente. Esto es un robo, masculló Esteban, recuperando un poco de su bravuconería habitual. Vamos a demandarte. Vamos a impugnar esto. Papá tiene abogados. ¿Con qué dinero? Pregunté suavemente. Las cuentas personales de papá están vacías. Lo sé porque las vació para pagar tu fiesta de cumpleaños el año pasado y el anticipo de tu departamento en Miami. Y las cuentas de la empresa, bueno, ahora son mías. Caminé alrededor de la mesa, como un tiburón rodeando a una balsa de náufragos. Además, añadí, antes de que piensen en demandar, deberían ver la página 4 de la carpeta. Esteban abrió la carpeta con manos temblorosas. Pasó las páginas hasta llegar a la sección marcada con una etiqueta roja, Auditoría Forense, Gastos no autorizados. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz quebrándose. Es una lista detallada de todas las veces que usaste fondos de la empresa para gastos personales, Esteban. Viajes a Las Vegas,
joyas para tus novias, apuestas deportivas, criptomonedas. Suma un total de 3,5 millones de pesos en los últimos 2 años. Me incliné sobre la mesa, quedando cara a cara con él. En términos legales, eso se llama desfalco. Administración fraudulenta. Abuso de confianza. Son delitos penales, hermanito. Si voy al Ministerio Público con esto, no solo te quitan el puesto, te vas a la cárcel. De 5 a 10 años. Esteban se puso blanco como el papel. Miró a nuestro padre buscando ayuda, como siempre hacía. Papá, dile algo. Pero don Héctor no miraba a Esteban. Me miraba a mí. Por primera vez en mi vida, me veía. Realmente me veía. Veía la inteligencia, la crueldad necesaria, la fuerza. Y vi miedo en sus ojos. Mireya, dijo mi padre, con voz ronca. Somos familia. ¿No meterías a tu hermano a la cárcel? El viernes me dijiste que yo no era parte de la familia si salía por esa puerta, recordé. Pero tienes razón. No quiero el escándalo de un juicio. Mancharía la marca de la empresa. Me enderecé y alicé mi saco blanco. Así que les tengo una oferta. Una salida elegante. Mendoza les pasó 2 documentos más. Eran cartas de renuncia prerredactadas. Opción A. Esteban renuncia voluntariamente a todos sus cargos y a sus acciones a cambio de que yo no presente cargos penales. Se va hoy mismo. Sin liquidación. Sin coche de la empresa. Sin nada. ¿Y yo? Preguntó mi padre. Tú, papá, renuncias a la presidencia ejecutiva. Te nombro presidente honorario. Podrás venir a la oficina, leer el periódico, tomar café y mantener tu seguro médico, el básico, no el VIP. Pero no tendrás voto, ni firma, ni sueldo. Solo una pensión modesta. ¿Y si no aceptamos? Desafió Esteban. Opción B. Llamo a la policía ahora mismo. Tengo a los auditores aquí como testigos. Te sacan esposado frente a todos los empleados. La empresa entra en concurso mercantil y liquidamos todo. Ustedes pierden la casa, los coches, y la reputación. Miré mi reloj. Tienen 3 minutos para decidir. El sonido del segundero del reloj de pared parecía un martillo. Toc. 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 Esteban miró el documento de renuncia. Le temblaba la mano tanto que apenas podía sostener la pluma. Miró a papá. Don Héctor tenía la cabeza baja, derrotado. El patriarca había caído. El león ya no tenía dientes. Fírmalo, susurró mi padre sin levantar la vista. Fírmalo, idiota. Nos tiene agarrados de los huevos. Esteban sollozó. Fue un sonido patético, de niño malcriado. Agarró la pluma Montblanc, que seguramente también había robado de la oficina de papá, y garabateó su firma. Luego empujó el papel lejos, como si quemara. Ya está, dijo, llorando. Quédate con tu maldita empresa. Eres una bruja. Ojalá te mueras sola. Tomé el papel. Verifiqué la firma. Se lo pasé a Mendoza. Gracias por tus buenos deseos, Esteban. Ahora, dame las llaves del porche. Y tu tarjeta de acceso. ¿Cómo me voy a ir a casa? Gimió. Hay una parada de autobús a 2 cuadras. O puedes llamar a mamá para que venga por ti. Espera, no tiene gasolina porque le cancelé la tarjeta. Supongo que tendrás que caminar. Es un buen ejercicio. Se levantó, tiró las llaves sobre la mesa con violencia y salió corriendo de la sala. Escuché el portazo retumbar en el pasillo. Quedamos mi padre y yo. Él firmó su parte lentamente, con la mano pesada de un hombre viejo. Cuando terminó, me miró. Siempre supe que eras lista, dijo, con amargura. Pero no sabía que eras mala. Aprendí del mejor, papá, respondí. Aprendí del mejor.
¿Estás feliz? Preguntó. Nos has humillado. Tienes el control. ¿Ya eres feliz? Miré por la ventana panorámica. El sol había salido entre las nubes, iluminando la ciudad. No, papá. No estoy feliz, dije sinceramente. Estoy tranquila. Y eso vale mucho más. Y la PHN Quicun Cacauchuin, te part 9N part 13, Catetuc. Después de que mi padre salió de la sala de juntas, arrastrando los pies como si llevara cadenas invisibles, me quedé sola en la enorme mesa de caoba. El silencio era absoluto, pero mi mente zumbaba. No sentí la descarga de adrenalina que esperaba. No hubo fuegos artificiales. Solo una sensación profunda y pesada de finalidad. Como cerrar un libro que has estado leyendo durante demasiados años y que ya no te gustaba. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Abajo, en la entrada del edificio, vi una escena que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. Esteban salió por las puertas giratorias. Buscó instintivamente las llaves en su bolsillo antes de recordar que ya no las tenía. Se detuvo en seco frente al lugar donde solía estacionar el Porsche amarillo. Se quedó allí parado, con los brazos caídos, mirando el espacio vacío. Un guardia de seguridad se le acercó, probablemente para pedirle que no bloqueara la entrada. Vi a mi hermano, el heredero, el príncipe, agitar las manos con frustración y luego comenzar a caminar hacia la avenida principal para buscar un taxi. Llevaba su saco al hombro, la corbata deshecha. Parecía un niño perdido en un traje de hombre. Poco después salió mi padre. Él no miró atrás. Subió a un UberX, el más barato, que había tardado 10 minutos en llegar. Me di la vuelta. La puerta de la sala se abrió y entró Sara, la secretaria ejecutiva que había servido a mi padre durante 20 años. Tenía los ojos rojos, pero una expresión indescifrable. Señorita, señora presidenta, titubeó. ¿Necesita algo? La miré. Sara sabía todo. Ella había visto cómo me trataban. Ella había escuchado las burlas de Esteban. Ella sabía quién enviaba los correos anónimos arreglando los balances. Sara, convoca a todo el personal en el auditorio en 30 minutos, dije. Y llama a un cerrajero. Quiero cambiar todas las cerraduras de las oficinas ejecutivas hoy mismo. Y por favor, tira esa silla, señalé la silla de mi padre. Compra una nueva. Ergonómica. No quiero sentarme en el pasado. Sí, señora. Sara asintió. Y entonces, hizo algo inesperado. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero genuina. Bienvenida, jefa. Ya era hora. Esa tarde fue una carnicería administrativa. Con la ayuda de Mendoza y los auditores, despedimos a 3 gerentes que eran amigos de juerga de Esteban y que cobraban sueldos inflados por no hacer nada. Cancelamos contratos con proveedores que daban moches, sobornos, a la familia. A las 8 de la noche, estaba agotada. Mi cuerpo pedía a gritos descansar, pero mi teléfono, que había estado extrañamente silencioso durante la tarde, comenzó a iluminarse. La tormenta había llegado. Regresé a mi departamento en Santa Fe, me serví un té y me senté a observar el espectáculo en la pantalla de mi celular. Tal como prometía el título de mi vida, 24 horas después de la fiesta, el pánico había reemplazado a la arrogancia. Primero fue el mensaje de texto de mi madre. No era un mensaje de odio. Era peor. Era un mensaje de total desconexión con la realidad. Mamá, 2015 Mirella, hija, esto ya no es gracioso. La sirvienta, María, dice que no le han depositado la quincena. Dice que se va si no le pagan mañana. Y el jardinero tampoco vino. Tienes que transferir dinero a la cuenta de la casa. Tu padre está encerrado en su cuarto y no me habla. Por favor, arregla esto. No puedo estar sin servicio. No respondí. 10 minutos después, entró una llamada de un número desconocido. Lo dejé sonar,
pero insistieron tanto que contesté. Bueno. Mireya, soy yo. Esteban. Su voz sonaba pastosa, arrastrada. Estaba borracho. ¿Qué quieres? Oye, hermanita, hizo una pausa para hipar. Oye, no te pases de verga. En serio. Me dejaste sin coche. Tuve que venirme en metro, ¿sabes lo que huele el metro? Me robaron la cartera, Mireya. Deberías haber cuidado mejor tus cosas. Es tu culpa, todo es tu culpa. Gritó, su tono cambiando de víctima a agresor en un segundo. Eres una maldita resentida. Papá tiene razón. Nadie te va a querer nunca porque eres fría como un témpano. Pero escúchame bien, voy a recuperar la empresa. Tengo contactos. Tengo amigos poderosos. Tus amigos eran amigos de tu tarjeta de crédito, Esteban. Ahora que no tienes saldo, no tienes amigos. Buenas noches. Colgué y bloqueé el número. A la mañana siguiente, el asedio continuó. Pero esta vez, las grietas eran estructurales. Recibí un correo electrónico del administrador del condominio de Lomas de Chapultepec. Asunto: atraso en cuotas de mantenimiento. Estimada señorita Valdés, dado que usted figura como aval en la propiedad de sus padres, le informamos que se deben 6 meses de mantenimiento. Si no se liquida en 48 horas, cortaremos el acceso a las áreas comunes y publicaremos el nombre de la familia en la lista de morosos en la entrada del fraccionamiento. Sonreí. La lista de morosos. El terror absoluto de mi madre. Que los vecinos supieran que no tenían dinero era peor que la muerte para ella. Reenvié el correo a mi padre con una nota simple: estimado presidente honorario, te sugiero vender los cuadros de la sala para cubrir esto. Yo ya no soy aval de nada. Saludos. A mediodía, llegó la llamada que esperaba. Era mi madre otra vez. Pero ahora no exigía. Lloraba. Mireya, nos cortaron la luz. Su voz era un susurro roto. Dicen que hay un recibo vencido de 40,000 pesos. Tu padre dice que no tiene liquidez. Se le acabó la medicina para la presión y la farmacia no fía. Hija, por favor. Tenemos hambre. María se fue y se llevó la comida del refrigerador como pago. Cerré los ojos un momento. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada para cuidarlos, quiso transferir el dinero. Era solo un clic. Podía solucionar sus problemas en un segundo. Pero entonces recordé la fiesta. Recordé la tarjeta de descuento. Recordé el fea y amargada. Recordé 10 años de ser invisible. Mamá, dije suavemente, ¿recuerdas el libro de cocina que me regalaron? ¿Qué? Sí, no sé. Úsalo. Hay recetas muy económicas ahí. Y sobre la luz, venden velas muy baratas en el mercado. Es muy romántico. Eres un monstruo. Chilló ella, te parí, te di la vida. Y yo les di un estilo de vida que no podían pagar durante 10 años. Estamos a mano. Adiós, mamá. Colgué. Y luego, apagué el teléfono. El silencio que siguió fue, por primera vez, verdaderamente mío. Los siguientes 3 meses pasaron borrosos, una mezcla de auditorías, gritos en despachos y polvo de construcción. Lo primero que hice fue cambiar la cultura de Muebles Valdés. Eliminé las oficinas privadas para los gerentes y creé un espacio abierto. Eliminé los choferes privados y los gastos de representación absurdos. Descubrí que, debajo de la capa de grasa y corrupción que mi padre y Esteban habían acumulado, había un buen negocio. Los artesanos en la fábrica eran talentosos, pero habían sido maltratados durante años con sueldos bajos y retrasos. Me reuní con ellos el primer viernes. Llegué a la fábrica en Tlalnepantla, no en tacones, sino con botas de seguridad y casco. No puedo prometerles milagros, les dije, subida en una tarima de madera. Pero les prometo esto: a partir de hoy, la nómina es sagrada. Primero comen ustedes, luego como yo.
Y vamos a volver a hacer muebles de calidad, no la basura barata que Esteban quería vender como lujo. Hubo escepticismo al principio. Pero cuando llegó la quincena y todos cobraron a tiempo, con un bono del 10% por paciencia, gané su lealtad. Una lealtad que mi padre nunca tuvo. Mientras tanto, la Casa Valdés se desmoronaba en tiempo real. Me enteré por la tía Beatriz, que venía a cenar a mi departamento todos los jueves. Vendieron la mansión, me dijo una noche, mientras comíamos sushi. Bueno, vendieron, es un decir. El banco la ejecutó. Les dieron una miseria después de pagar las hipotecas e intereses. ¿Dónde están viviendo? Pregunté, intentando que mi voz sonara indiferente. Rentan un departamento en la colonia Narvarte. Un tercer piso sin elevador. Tu madre dice que las escaleras le están matando las rodillas. Es una buena zona, comenté. Céntrica. Sí, pero para Lourdes es como vivir en una favela. Beatriz tomó un sorbo de vino. Vendió todas sus joyas, Mireya. Incluso el anillo de la abuela. Sentí una punzada de dolor por el anillo, pero lo dejé pasar. ¿Y el príncipe heredero? Beatriz soltó una risa seca. Esteban intentó demandarte, pero ningún abogado quiso tomar el caso sin pago por adelantado y viendo las pruebas de fraude que tienes. Ahora trabaja, bueno, intenta trabajar. Está vendiendo tiempos compartidos en un call center. Dice que es temporal, que está planeando su regreso triunfal. Pero lo vi el otro día, se ve viejo. La amargura envejece, hija. Ellos eligieron su camino, tía. Lo sé. Beatriz me tomó la mano sobre la mesa. Y tú elegiste el tuyo. Estoy orgullosa de ti. No por la empresa, ni por el dinero. Sino porque tuviste el valor de decir, basta. Eso es lo más difícil. Esa noche dormí profundamente. Soñé que estaba en la mansión de Lomas, pero esta vez no era pequeña ni invisible. Era gigante, y la casa era solo una maqueta de cartón que podía aplastar con un dedo. Pero en el sueño, decidí a no aplastarla. Simplemente me daba la vuelta y me iba caminando hacia el sol. Pasó un año. Muebles Valdés, ahora rebautizada como Valdés y Co. Un cambio sutil pero legalmente importante, reportó sus primeras ganancias reales en una década. Era un sábado por la mañana. Fui al supermercado, uno normal, no gourmet, porque me gustaba mantener los pies en la tierra. Estaba en el pasillo de los cereales cuando escuché una voz familiar. No, señora, no le puedo aceptar el cupón, ya está vencido. Pero jovencito, es solo un día. Siempre compro aquí. ¿No sabe quién soy? Me congelé. Me asomé discretamente por el final del pasillo. Allí estaba mi madre. Llevaba un abrigo que yo reconocía, un Burberry que solía lucir impecable, pero que ahora se veía desgastado y le faltaba un botón. Su cabello, siempre teñido de un rubio perfecto de salón, mostraba raíces grises de varios centímetros. Estaba discutiendo con un cajero adolescente por un cupón de descuento de 20 pesos. Detrás de ella, empujando el carrito con desgano, estaba mi padre. Se veía mucho más frágil sin sus trajes a medida. Llevaba una chamarra deportiva barata y zapatos tenis. No tenía bastón, se apoyaba en el carrito. Mi corazón dio un vuelco. Verlos así, reducidos a la normalidad, a la precariedad que tanto despreciaban, fue impactante. No sentí lástima, exactamente. Sentí extrañeza. Eran como personajes de una película que había visto hace mucho tiempo. Mamá, ya paga y vámonos. Qué vergüenza, masculló mi padre. Cállate, Héctor. Si no hubieras perdido la empresa, no estaríamos peleando por centavos, le espetó ella. Si tú no hubieras gastado todo en tus malditos viajes. Empezaron a discutir allí mismo, en la fila 4 del supermercado. La gente los miraba con molestia. Eran solo dos ancianos amargados, peleando por las migajas de su propia mala administración. Podría haberme acercado.
Podría haber sacado mi tarjeta Black y pagado su cuenta. Podría haberles dicho, vieron, yo gané. O podría haberles dicho, los perdono. Pero me di cuenta de que no quería hacer ninguna de las dos cosas. Pagar su cuenta sería insultarlos, al mismo tiempo, habilitarlos de nuevo. Y hablarles, ¿para qué? No habían cambiado. Seguían culpándose el uno al otro. Seguían atrapados en su ciclo de toxicidad. Yo había escapado de esa órbita gravitacional y no tenía intención de volver a entrar. Dejé mi carrito en el pasillo, lleno de compras que no necesitaba. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Salí al estacionamiento, donde el sol brillaba con fuerza. Subí a mi coche, bajé las ventanas y puse música. No miré atrás. A menudo me preguntan si me arrepiento. La gente escucha mi historia, la versión corta, la que se cuenta con copas de vino, y se dividen. Algunos dicen, bravo. Se lo merecían. Otros, más conservadores, me miran con recelo y susurran, pero es tu familia, la sangre es sagrada, deberías haber sido más compasiva. A esos últimos les digo, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Mis padres y mi hermano no perdieron su fortuna por mi culpa. La perdieron porque creyeron que el amor era una transacción financiera donde yo era el banco y ellos los clientes VIP. Creyeron que podían despreciarme y seguir cobrando el cheque. Hoy, mi familia es pequeña. Es la tía Beatriz, que viene los domingos a pintar acuarelas en mi terraza. Es Mendoza, que se ha convertido en un mentor y amigo. Son los 150 empleados de la fábrica que ahora tienen seguro médico completo y becas para sus hijos. Y soy yo. He aprendido a quererme a mí misma más de lo que necesitaba que ellos me quisieran. He aprendido que mi valor no está en cuánto puedo dar, sino en quién soy. A veces, en las noches de soledad, pienso en ellos. Pienso en Esteban contestando teléfonos en un cubículo. Pienso en mi madre contando monedas. Y sí, duele. Duele porque es el duelo de la familia que debería haber tenido, no de la que tuve. Pero luego miro a mi alrededor. Miro mi vida. Es una vida construida con verdad, con trabajo honesto, sin deudas emocionales ni financieras. Si estás escuchando esto y eres la Mireya de tu familia. Si eres la que siempre paga, la que siempre resuelve, la que siempre es ignorada hasta que se necesita algo, tengo un mensaje para ti. No eres un cajero automático. No eres un plan de retiro. No eres el saco de boxeo para sus frustraciones. Tienes derecho a cerrar la cartera. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a irte. La libertad tiene un precio, sí. A veces el precio es la soledad temporal. A veces es ser la villana en la historia de alguien más. Pero te prometo algo, la paz que sientes cuando finalmente cortas los hilos, esa paz no tiene precio. Yo compré mi libertad por 25 millones de pesos y una firma en un contrato. Y ha sido la mejor inversión de mi vida.